El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido F, formativo, educativo y cultural. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos? Qué gusto volvernos a encontrar, ¿eh? Mire, el tiempo vuela, a los 8 días nuevamente ya estamos aquí junto a ustedes, fiel a la palabra de compartir y de conversar situaciones relevantes relacionadas con la educación. Siempre a nosotros nos interesa mucho hablar desde el punto de la verdad, del reconocimiento de la comunidad sobre el sistema educativo, el tema realmente de que irnos construyendo como una sociedad un poco diferente, ¿verdad? Una sociedad con otra perspectiva, con otro entusiasmo, con una expectativa mucho más concreta a los tiempos que vivimos. Por eso yo quiero comenzar trayendo una frase muy hermosa de Nelson Mandela, un ser humano que tuvo la humanidad muy, pero muy importante. Él decía que para ser libres no se necesita solo despojarse de las propias cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los otros. ¿Sí? Es que esa es la libertad de nosotros, de los seres humanos. Mi límite es donde comience la libertad de mi compañero. Y Mandela era esa persona que respetaba la libertad de los demás. Por eso yo me he permitido el día de hoy invitar a un directo amigo, a Antoñito Morales, una persona idónea, la más idónea creo yo que tenemos dentro del cantón, de la provincia y por qué no del país, que conoce mucho de nuestra historia, porque acaba de pasar el 11 de noviembre, una fecha muy, muy importante, que niños, jóvenes necesitamos resaltarla, reconocerla, comenzar a vivirla, sentirla nuestra. Antoñito, muchas gracias por venir acá a este pequeño y humilde programa. Muchas gracias, muy amable, y coincido con las palabras que usted precede el programa, de que no hay mayor valor y logro que el ser humano puede alcanzar, que es la libertad. Sí, no, qué hermoso que es vivir en libertad. ¿Qué dice usted? Los pájaros viven en libertad. Usted cuando va a las montañas, ¿qué siente, Antoñito? ¿Siente esa libertad de la naturaleza? Solo uno se siente las cadenas de la propia libertad. O sea, así le podemos entender de esa manera, ¿no? Porque el ser humano tiene la condición de venir al mundo para dar el paso hacia adelante, hacia una vida digna, hacia lo que usted dice, el respeto al resto, no solo de las personas, el respeto a la naturaleza. Claro. Y eso son las cadenas que muchas veces nosotros armamos imaginariamente, y ahí vienen esos conflictos, ¿no? Antoñito, ¿usted cree que influyó mucho este concepto con el que hemos comenzado hablando de la libertad para un 11 de noviembre? Exactamente. ¿Cree usted que sí? Tomemos en cuenta que son casi 3 siglos de coloniaje, y el Valle de Machachi soportaba una de las más fuertes maneras de explotación y expoliación a través del tributo. Las haciendas de aquí tenían que tributar, los jóvenes de aquí tenían que alistarse en las fuerzas de reales, es decir, a órdenes de Iberich. Entonces todo eso era privaciones de libertad. El hecho de que a usted le quiten parte de su trabajo, de su esfuerzo, eso ya es quitar libertad. Claro. Tiempo y ponerse al servicio de la corona. Todo eso durante 300 años vino a ser el caldo de cultivo, ¿no? Para, obviamente, que influyó las ideas de libertad a partir de la Revolución Francesa, y cuando llegó acá toda esa ilustración y las ideas liberales, entonces se consuma todo este asunto En ese tiempo el indio, podríamos decirle así con mucho respeto, se sentía muy oprimido, según sus estudios. Bueno, el indio prácticamente era una persona que no tenía el espacio no tenía voz. No tenía voz. Quienes tenían voz venían a ser los mestizos. Entonces los mestizos, podríamos decir que estaban arrogándose la representatividad de las grandes masas de indígenas. Ahí tenemos ya la presencia, por ejemplo, acá en Machachi, de Capa Redonda. La historia no le quiere dar el sitio que se merece, porque
Era un indígena. Era un indígena o tenía raigambre indígena, porque él se levanta en 1814. El presidente de la Real Audiencia de esa época, Murgeón, ya emite un comunicado diciendo que por todos los medios se le debe aprender a este indio levantisco. Entonces, en 1814 él ya hizo su irrupción aquí como, llamémosle como un anticipado del proceso de independencia. Antoñito, ¿cómo se limitaba, podríamos decir, la identidad de un mestizaje con un indígena? ¿Cómo se lo podía identificar? Porque yo podría decir, a ver, yo me siento mestizo, pero ¿cómo en esa época ellos se distanciaban o se identificaban? Bueno, en general podemos establecer, en la colonia se dio el fenómeno social que estableció la corona mismo, se llama la República de Indios y la República de los Blancos. O sea, eso era oficialmente. Por eso es que nosotros, esa cadena imaginaria, ya nos metemos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la masa indígena hay gente que aprende a leer, hay gente que emprende negocios y trabajos, entonces algunos oficios, artes. Sí, inclusive. exacto, Claro. artes, oficios, e inclusive hay curas mestizos que empiezan a desligarse de su raigambre indígena para acceder al estatus, llamémosle blanco. Ya. Pero dentro del estatus blanco ellos no son aceptados. Entonces ahí se produce este fenómeno que se llama de la clase sándwich. Es decir, no es blanco porque no le dejan ser, y no es indio porque él no quiere ser. No quiere ser. Entonces ahí está este rico proceso que es el mestizaje, ¿no? Porque a partir de eso es lo que viene la revolución de las alcabalas, claro, en 1890, a finales del siglo XVI, ya, después de esa revolución de los estancos, y de ahí las del 10 de agosto, y para consumarse ya en la década 1820 a 1830. Usted pronunció hace un momento caldo de cultivo. ¿Cuál fue el caldo de cultivo, podríamos decir, para el 11 de noviembre? Bueno, todo es un proceso amplio y tanto en el espacio como en el tiempo. Acabamos de decir la revolución de las alcabalas. Por ejemplo, en la revolución de las alcabalas entra en escenario un grupo de personas que le llaman los montañeses. Yeah. ¿Y quiénes eran los montañeses? Eran los descendientes de los españoles, pero que ya habían perdido poder, habían perdido economía y estaban en este espacio como medios salteadores o medios, ¿cómo se dice?, transhumantes. Esa viene a ser una clase mestiza y ahí están los elementos de los chagra. Porque estos manejaban muy bien el caballo, yeah, y estaban prestos a las fiestas que había en las ciudades, y supieron que en Quito había un levantamiento y ellos fueron a ver, como se dice, a ver qué pasa. O sea, ellos Claro. fueron espontáneos. Entonces la sociedad se dio cuenta que eran un peligro. Por eso la revolución de las alcabalas estuvo casi 3 meses, claro, en un interregno, es decir, no había autoridad. Claro. Y claro, ellos no podían ser autoridad porque no estaban preparados. Claro, no tenían una fuerza de las armas del caballo, pero no sabían de las ideas, qué querían. Por eso es que, como una cuestión anecdótica, en estos días de confusión aparece el hijo de Sancho de la Carrera, Diego Sancho de la Carrera, dueño de Gualilagua, y le dicen: queremos que tú seas rey. Y él se queda pensando y dice: no, yo soy fiel al rey. Y ese rato le azotaron con la famosa cabulla. Por eso en el escudo de la familia real de la Carrera, ahí está, en un extremo superior está la planta de la cabulla, que es el emblema porque el rey le reconoció la fidelidad. La fidelidad. Usted me hace traer algo que hemos podido estudiar en la escuela. ¿Por qué cada familia tenía un escudo? ¿Qué simbolizaba eso? ¿Qué era una placa de identidad? Cuando le decía que la corona estableció que existe la República de Indios y la República de los Blancos, entonces en la República de los Blancos ahí estaban las familias connotadas. Primero las familias que venían de descendencia directa de los conquistadores. Por ejemplo, aquí en el Valle de Machachi, las familias directas de los conquistadores eran unos de los Castro Barnuevo, dueños de Chisinche, de los dueños de Gualilagua, de los de Sancho de la Carrera,
que vienen a ser ahora los Lazo de la Vega o los de Diego de Sandoval también, en la parte esta de Aloac, en lo que es Hualilahua. Entonces ellos, como habían sido parte de la historia de España como conquistadores, hacían una probanza al rey y le decían: nuestros ancestros lucharon por usted, de manera que debe reconocernos. Primero, lo primerito que pedían ellos es la encomienda de indios, es decir, unos indios que tributen gratis para ellos. Esa era lo que decíamos, la recompensa, el pago que recibían. Claro, eso es lo que le decía el tributo o la extracción de la ganancia directamente. Entonces el encomendero se hacía rico en 20, 30 años con la expoliación de este tributo que le autorizaba el rey. Pues era legal. Claro, entonces le decía: pedimos esto por 2 o 3 vidas, es decir, 2 o 3 descendencias. Entonces, para eso asegurar, le decían, y para sellar, confirmar esto, con vuestra majestad o las que vengan, debemos tener el escudo real. Y ahí viene el escudo real. Ahí viene el escudo. Por lo menos ahí el escudo real aquí en el Valle de Machachi, de Diego de Sandoval, sí, ahí que es uno de los que tenía encomienda aquí en Hualilahua. Qué bien. Amables televidentes, qué hermoso, ¿no? Nuestra historia, realmente escucharla a través de Antonio, esa elocución tan didáctica que lo hace siempre, yo creo que es muy enriquecedor, y eso es lo que debemos nosotros ir despertando en nuestro corazón, en nuestra sangre, ¿sí? Ir recibiendo esa identidad, irnos contactando con esa historia para poder sentirnos, ¿sí?, parte de este hermoso territorio que es Machachi, que es Mejía. ¿Qué mensaje nos da realmente, o nos debería llegar a todos, a niños, a jóvenes, adultos, Antoñito, sobre el 11 de noviembre? ¿Cuál debería ser la verdadera esencia de este acto libertario? Bueno, Machachi, al ser una de las poblaciones, podríamos decir, más pequeñas de la época, pero importantísima, porque el Valle de Machachi tenía los latifundios más grandes que abastecían con los tributos, pues. Ahí tenemos el gran latifundio del Pedregal, el gran latifundio de Chisinche, de Hualilahua, el de Aychapicho. Entonces, para la corona le interesaba que todos estos latifundios sigan produciendo. Entonces, por eso es que hay aquí el cuartel real de dragones, y también las fortalezas de Jalupana, la fortaleza de Aloac y la fortaleza de Tiopullo. Entonces vemos que en la geopolítica de la colonia es importantísima esta entrada sur a la capital. Entonces, el mensaje que yo daría es de que, a pesar de ser un pueblo pequeño, a pesar de no tener unos líderes, hubo un levantamiento espontáneo, llamémosle un levantamiento hasta cierto punto, ¿cuál sería el sinónimo de espontaneidad? Bueno, sin mucha preparación, únicamente lo que llegó fue los correos de José Camino, quien dijo: ya se han levantado en Pujilí, se han levantado en La Tacunga, se han levantado en Riobamba, pues le toca a Machachi y pasemos a Tambillo para soliviantar a la población. Entonces ahí vemos que había una red importante de correos que estaban sobrepasando los cuidados y las seguridades de los españoles. Entonces ahí vemos cómo la población juega un punto muy importante, ¿no? Para que tal vez las personas comprendan un poquito mejor. ¿Qué concepto es de latifundio? ¿Qué es un latifundio? El latifundio es la propiedad inmensa. Inmensa tiene que ser, no puede ser pequeña. No, mini es pequeña. Latifundio es una propiedad inmensa. Grande. Claro. Esto se originó con los españoles. El rey de España o el presidente de la Real Audiencia entregaba merced de tierras. Entonces decía, desde esta quebrada hasta la otra quebrada, y así. Entonces, cuando después eso empezó a dividirse, ya eran, por ejemplo, 200 caballerías. Cada caballería es 12.5 hectáreas. Caramba. Entonces, con 200 caballerías, por ejemplo, eso ya era un latifundio. Claro, ya grande, ¿no? Y eso ya empezó acá como le decía, el Pedregal, Chisinche, Hualilahua y todos esos. Ustedes, en el momento que estudian estos pasajes, estas historias, ¿considera usted que en el 11 de noviembre influyó alguna ideología? ¿Hubo alguna ideología? ¿Hubo algo que les movía realmente? Bueno, y para
articular a la pregunta que me hizo y darle la coherencia y la lógica, pues claro, había la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa, y entonces todas esas ideas de libertad, de fraternidad y de independencia, de libertad, la traen los curas mismos. Y es así que aquí en Machachi, el cura que solivianta a la población y da sus arengas es Tadeo Romo. Él motiva mucho. Él motivó mucho y claro, la historia oficial que es hecha desde el punto de vista europeo, entonces no le daba el protagonismo. Entonces ellos traen esa idea a la gente. Entonces la gente también dice, no, pues. Es verdad, no, hay que hacerlo también claro, nosotros. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Ahora yo digo, es un levantamiento espontáneo, un poco a la ligera y todo, porque todos se levantan con armas muy rudimentarias. No había tal vez una estrategia. Claro, no había una estrategia. O sea, había la idea, se sabía que los ejércitos de la libertad están viniendo, ¿no? Entonces, eso también contribuye a que haya la efervescencia, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención y un poco propone a investigar más, ¿por qué se dan simultáneamente el mismo 11 de noviembre desde Riobamba hasta Machachi? Sí, no había las comunicaciones de hoy, pero en cambio había los correos estos ocultos, ¿no? Entre los arrieros, entre los comerciantes indígenas, se pasaban la voz. Y eso es lo espectacular, cómo ahí está, cómo la población misma, ¿no? se empieza a empoderarse de este movimiento y ayuda a las fuerzas. Es interesante, ¿no? O sea, extrapolando un poquito en la actualidad, diríamos, es lo que vamos sintiendo cada uno de nosotros, ¿no? De irnos expresando, Antoñito, todo ese rezago que nos queda dentro cuando algo nos sale mal o algo nos fracasa, porque a la final nuestra comunidad, como usted lo dice, es una comunidad, entendemos, emprendedora, con mucha identidad, con mucha cultura, pero también, ¿no cree usted que en algún momento nuestra comunidad también se va a ir cansando? Bueno, es que todo es va a ir buscando un gesto libertario, claro, de cosas, de ideas. Hay que ser pragmáticos. Toda sociedad, mientras va capacitándose, preparándose y va tomando los elementos de la racionalidad, va avanzando, va avanzando. En la colonia querían seguirnos manteniendo oprimidos, sin educación, sin los servicios elementales. Entonces, tarde o temprano, la población, por más ignorante que sea, apoya llamémosle el rompimiento. Esta fuerza. Y se da yo creo que es una fuerza innata que tiene el hombre, ¿no? Así es, tarde o temprano. A veces las revoluciones no las esperamos o no las provocamos, si no se dan por sí. Claro. Solo en nuestro movimiento veámosle en este movimiento de los 300 años de la colonia. El levantamiento de los brujos en los 1560 más o menos, el de las alcabalas, la revolución de los estancos y un sinnúmero, muchas sublevaciones indígenas. Claro. ¿No? En 1980 el doctor Segundo Moreno Llanes realizó su publicación de las sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito. Claro. Últimamente nosotros hemos descubierto unos documentos en que se sabe hubo un levantamiento de los indios de Ayaurco. Ayaurco era uno de los latifundios más grandes, es decir, con bastante población, y hubo un levantamiento. ¿Y cuál sería la causa de ese levantamiento? Obviamente el cansancio de las cosas, claro, esa opresión que sentían. Esto se da antes del 1820, es decir, más o menos sería por la época que se levantó Caparredonda, en 1814, el primer levantamiento. Claro. No fue un levantamiento, pero fue eso se llamó un levantamiento levantisco, es decir, esporádico. Claro. ¿No? Entonces, este levantamiento pudo haber sido por el desplazamiento de los indios de sus tierras. Es importante, yo pienso, Antonito, la tenacidad de los indios, ¿no? Entre comillas, con mucho respeto, por supuesto. Esa tenacidad, esa vigorosidad, no se daban por vencidos realmente, ¿no? Porque al final, todo ser humano, Antonio, con todo el respeto que nos merecemos, somos seres inteligentes, pues. Y al final razonamos y comprendemos y llega un momento en que decimos, bueno, ya basta. Así es, estuvimos marcados por el esquema colonialista, ¿no? Que nos referimos, y lastimosamente son cadenas que todavía tenemos. No, porque, nosotros hemos nacido en una geografía
nos debemos a una historia, Claro. y el color de la piel, no, eso no dice nada. No, pues no no, dice no. nada. Ni el Nuestros sueños, nuestras esperanzas son las mismas. Son las mismas y equitativas en todos los seres humanos. Si Antoñito, usted mejor que nadie dése cuenta, nosotros también analizando y viendo el plan educativo, yo le aseguro que todavía en educación también somos una colonia, lamentablemente, porque usted sabe mejor que nadie, modelos educativos son impuestos en los gobiernos a través de las entidades de apoyo, entre comillas, financiera. O sea, no tenemos tampoco, valga la redundancia o el reconocimiento, no tenemos realmente un modelo que nos empuje, que rescate lo nuestro, que identifique nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras razas. Lamentablemente, Antonio, también en educación seguimos extrayendo contenidos de científicos de otros lados, no prevalecen los nuestros, Antonio, ¿sí o no? Que es así, o sea, también necesitamos en este campo educativo, yo creo, zafarnos de ciertas opresiones, de ciertos modelos que lamentablemente son impuestos, pues, ¿no? Y simplemente los acogemos y los cumplimos de una manera tan estricta y tan obligatoria. Usted habló algo sobre la educación. ¿Usted considera que en esa época había educación ya? ¿Cómo se educaban? Bueno, la educación era de élite, pues, y estaba destinada solo a quien tiene posibilidades. Ya. En extremos casos, dada la habilidad o la versatilidad para el conocimiento de alguna persona, de algún indio, podía. Es muy raro, por ejemplo, el caso de Eugenio Espejo, ahí tenemos, por ejemplo, aquí en el caso de Machachi, en 1830 tenemos un caso especial, es de Luis Cadena, Ya. un niño que tenía unas habilidades para el dibujo y la pintura y que fue llevado a Quito para darle lo mejor de los estudios y se convirtió hoy en el gran pintor y retratista de los presidentes y de los personajes de la época, Luis Cadena Jaramillo, nacido acá en Machacheño. Machacheño, sí, Mire, sí. mire, se dan cuenta, sí, como decimos, pues en realidad Machachi tiene gente muy inteligente que a través de su historia ha ido dando esas luces, y eso creo que tiene que seguir alumbrándonos, ¿no? Esa llama de la libertad para que el 11 de noviembre no pase desapercibido como una fecha tal vez algo casual, no puede ser. Personajes que se destacaron en esta independencia, ¿cómo les daría usted una jerarquía a ellos? El primero sería José Camino, que es que no avanzo a distinguirle si es de familia de acá, pero él fue el que dio la voz de alarme, ¿no? Acá Caparredonda, que no se sabe si es Tomás Pazmiño, Antonio Benítez, estuvieron los Gallardo, estuvieron gente de Aloa, los Castro, los Gallardo ya le dije, había el señor Yepes, Mariano Novoa, bueno, familias de acá representativas, llamémosle del centro poblado, ¿no? Que armados de los rudimentarios armas, como son inclusive herramientas de la agricultura, ¿no? Uno que otro falconete y los mechones para incendiar el cuartel real. Nada más, no había más. No había más, pero en cambio hubo el respaldo de la población. Ahora, aquí veo una cosa importante. ¿Por qué no hubo una represión brutal? Claro que al otro día, a la noche, ese mismo, del 11 de noviembre, ya las fuerzas de Aymerich nuevamente tomaron Machachi y el poder colonial se mantuvo. Ya fue muy rápido eso. Claro, eso fue un movimiento esporádico. Y se lo apagó. Sí, se lo apagó. Se lo apagó. Ya. Pero yo decía, ¿por qué no hay una represión? En unos documentos últimos que hemos analizado, dice, hay muchos prisioneros. Entonces, la interrogante es por qué no hubo esta represión, justamente porque Machachi era si hubiera habido la represión, la población huía. Claro, y no les interesaba eso. Claro, no les interesaba, sino que sigan tributando. Claro, sigan produciendo para seguirse enriqueciendo. Claro, enseguida le quitan a un cura y entra el cura Pedro Rodríguez, y Pedro Rodríguez se encarga de decir a la población de que lo que están haciendo es lo peor, y dándole muestras de fidelidad nuevamente al rey. Entonces, claro, y muchos huyen. En diciembre hay un documento
Nuevamente en Aloasí hay un grupo de personas que les amenaza a los españoles y le dice nuevamente va a correr sangre. ¿No? Y él avisa que ahí le toman un prisionero a uno y dice que las armas están escondidas, las del 11 de noviembre están escondidas las pocas armas que tenían en una hacienda La Guaya, que no hemos avanzado a identificar en dónde está, pero es en Aloasí. Y esta señora que dice que nuevamente va a correr sangre y desafía abiertamente, es una señora Rosa Cueva, de Aloasí. Sí, son documentos sueltos que nadie los ha revisado en el Archivo Nacional de Historia y que como esos hay muchos más, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, mi interés sería, ¿no?, de que los jóvenes, quienes les interesa, constituyan investigadores de nuestra historia. Ahí se va completando esta necesidad tan urgente de nuestros espacios históricos del pasado, ¿no? Sí, qué bonito. En la segunda parte vamos a hacer una pequeña pausa porque mire, hablar de historia es hablar realmente de nuestra identidad, de nuestro pasado. Y vamos a seguir comentando con Antoñito. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿sí?, cojan la historia y la lleven con dignidad, con mucho, sacando pecho, diríamos, y busquemos nuevos horizontes de progreso y de futuro? Ya regresamos, amables televidentes. Espérenos unos segundos. Desde Caracol, Colombia, llega la historia de una joven que quiso salir de la pobreza operándose los senos. Yo a ustedes no les estoy pidiendo nada, solo que estudien. Mamita, pero es que yo sí quiero ayudarles, que a usted le queda muy pesado todo lo de esta casa. Sin pensar en nada ni en nadie. Definitivamente la plata es milagros. Eso sí lo sabes vos más que yo. Las consecuencias fueron terribles. ¿Quién es el muerto? Estreno jueves 22 de noviembre, 22 horas, únicamente por Automóviles del Sur Pato Rich Tony. Patricio Navas te ofrece las mejores marcas en autos y los precios más económicos del mercado. No esperes más. Ven y visítanos. Estamos ubicados en Tambillo, Cantón Mejía, Panamericana Sur, kilómetro 23, junto a la gasolinera Petróleos y Servicios. Contamos con personal calificado para la selección de tu vehículo. Teléfonos 2-317-123-099-47-82-748. Gerente propietario Patricio Navas. Atención, de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 5:30 en la tarde. Tormentos y penas rasgan. A las 5 de la mañana nos despertamos bailando. Ponte a trabajar. La chicha despierta al más dormido. Llorando un cariño. Mejía de fiesta de lunes a viernes, 5 de la mañana, por Canal 3. Llorando un cariño. Saludos mis hermanos en Cristo Jesús, soy el Padre Ángel Tapia y les hago la cordial invitación para que nos sigan este y todos los domingos en la Eucaristía Dominical a las 7 de la mañana por la señal de Mejía Televisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como un apoyo a la expresión cultural. Es un programa de música completamente en vivo. La música ecuatoriana en todos los géneros. Música viva, con la dirección de Oscar Tapia. Todos los miércoles, 19:30, únicamente por Una revisión de los acontecimientos más relevantes de la semana. Las noticias en 7 días, todos los domingos a las 20 horas. Por Mejía Televisión. ¡Qué bacán! En el 2019 tendré una moto nueva, ¡sí! Y yo ganaré una super televisión de 40 pulgadas. ¡Súbete a mi moto! Póngase al día en las mensualidades del servicio de CB Visión. Reclame un boleto por cada mes cancelado puntualmente y participe en el sorteo de una moto 0 kilómetros y un Smart TV de 40 pulgadas. Rifa que se realizará el viernes 4 de enero a las 19 horas por Mejía Televisión. CB Visión premia a sus clientes, deseándoles el mejor 2019. ¡Súbete a mi moto! Perdidos en el espacio. Es la historia de una familia que enfrenta todo tipo de peligros en un planeta desconocido. ¡Mire!
De lunes a viernes, 12 horas 10, por Mejía Televisión. Ya llegué a casa. Desde la edad de piedra al mediodía, luego de las noticias, el apetito es grande. Algo que te gusta mucho, Pedro. Hígado de brontosaurio y budín de rocolate. Y el entretenimiento está con Los Picapiedra, de lunes a viernes, 13 horas 30, únicamente por CBvisión premia a sus fieles clientes con el sorteo de una moto y un televisor, deseándoles lo mejor en el 2019. Bien, continuamos en este tema tan apasionante, ¿no? El 11 de noviembre es algo que nos debe interesar a todos, sin excepción, en especial a usted niño, a usted adolescente, a usted joven universitario, para que cada vez que hable de Machachi, hable de Mejía, hable realmente con todo orgullo, porque como Antonio nos describe, somos gente que realmente buscamos el progreso, el afán de ser libres, básicamente, ¿no? De construir nuestras propias ideas. Antonito, ¿qué valores rescata una independencia? ¿Qué sienta, qué transmite una independencia? En primer lugar, una sociedad que se ha sentido oprimida, que ha tenido el valor de romper ese statu quo, ya es un paso adelante. Importante. Para que se haya dado eso, se necesita que haya habido al menos una asimilación de ideas. Eso, correcto. Asimilación de ideas y el hecho de identificarse y sentirse. Entonces, yo soy de esta tierra. Correcto. Yo tengo el derecho de decidir mi futuro, claro, que es la libertad. Correcto. En las más elementales condiciones que es en esa época. Que eran totalmente desventajosas, ¿no? Claro. Súper desventajosas. Sin embargo, se inspiraron de valor. Entonces, que haya habido una población que se sumaba a toda la corriente continental de la libertad, eso es mucho. Qué lindo. Por eso digo, el 11 de noviembre, y también yo desfilé desde el Jardín de Infantes aquí, y me llevaba, uno lleva siempre en lo profundo de su ser, ¿no? Claro. Ese sentimiento, y mucho más cuando empieza a revisar y a investigar la historia. Claro. Entonces se da cuenta que es heredero de esos procesos de lucha, y esos procesos de lucha que no se quedan ahí, porque como usted bien lo dice, tenemos que seguir dando los pasos. Tenemos que seguir. Porque las cadenas continúan mientras no haya una educación de acuerdo a los tiempos que se vive, mientras no vivamos una democracia en la que podamos respetar y madurar las ideas del concierto político, del concierto del medio ambiente y todo. Entonces una sociedad, es decir, somos una sociedad que está en continua evolución. Claro, es una sociedad que estamos en cambio, eso tenemos que reconocerlo. Y decir eso no es ofender a nadie. Al contrario, yo creo que Antonio y mi persona lo único que hacemos es tratar de hacer ver que es hora también, pues, de que nosotros pensemos de una manera y que se respeten nuestras ideas también, porque cada uno tenemos nuestra manera de ver, y más que todo, creo que lo hacemos por cariño a nuestra tierra, a nuestro cantón, ¿sí? Nuestra comunidad, Antonito, yo quiero hacer una pregunta un poco crítica. Yo veía el 11 de noviembre los edificios, las casas. ¿Qué nos pasa? Decía yo. Pocas casas con una bandera. ¿Qué cree que pasa? Bueno, aquí ya viene también el asunto del manejo institucional. Porque hoy tenemos medios como nunca. Es decir, se puede llegar a toda la población. Redes para motivar, compartir. Y si es que, por decirle, vamos a tener un día libre, ¿cómo el día preciso no podemos dedicarlo a ofrendar a la patria? Que es nuestros héroes, es nuestro terruño. O sea, recordar que Machachi también tuvo la valentía de derramar sangre, ¿no? De que hubo prisioneros, de que, consta que murió una sola persona, que es Mariano Novoa, pero en todo caso es un levantamiento contra el orden establecido, y eso es grandioso en todos los pueblos que yo he visto, en los pocos países que he recorrido. Eso me llena de mucha emoción ver cómo lo primero que uno se reconoce es la independencia. Eso. El momento que el día de ayer estuve justo con
amigos guatemaltecos coronando la montaña, el Corazón. Yeah. Y me dicen, queremos tomarnos una foto contigo. Y nos tomamos una foto, pero sacan una banderita. Y ahí estaba Independencia de Guatemala, 1821. Mire cómo llevan ellos, ¿no? Sí, a pero yo decía, mundo. tengo un año adelante. Pero claro, o sea, hacer esa comparación, entonces digo, qué bonito. Nosotros un año antes ya nos levantábamos. Claro. Entonces, estas cosas es lo que nosotros tenemos que reconocer. Yo sé que hay maravillas hoy que nos da la sociedad de consumo nos da, pero siempre tenemos que valorar y reconocer lo primero, pues no, lo primero, ¿de dónde? Lo nuestro. ¿De dónde? Porque cuando uno va a cualquier parte, ¿de dónde viene? ¿Qué es usted? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su abuelo? Puede haber sido mi abuelo buhonero, lo que sea, cualquier cosa, pero es mi abuelo. Claro. Es mi abuelo y yo tengo que reconocer eso. Claro, es su familia. Yo, por ejemplo, mis abuelos más lejanos, sé que fueron arrieros, contrabandistas de alcohol y todas cosas. Eso me da emoción. Claro. Me da emoción porque estaban buscando su vida en su época. Su identidad. Su identidad en su época. Su identidad. Ajá. Revisando un poquito, Antonito, este libro que está socializándose mucho, la monografía del Cantón Mejía, revisando un poco sobre la parte educativa. Sí, yo he leído aquí algo sobre la educación y realmente aquí prevalece, por ejemplo, alguien que me habla de los normalistas, habla de que las escuelas de esta comunidad tenían el huerto escolar. ¿Qué le parece esta cuestión de la educación en ese momento, en esa época? O de nuestro cantón, en este caso. Más o menos esto se refiere a 1930 a 1950, donde hay un cambio en los esquemas de educación. Porque usted sabrá que a principios del siglo se vino con todos esos esquemas franceses, el Montessori, esos modelos. Entonces, viendo que eso no funciona tanto y con las ideas de la Revolución Juliana hay un cambio. Y dice, no, tenemos que dar énfasis a las carreras técnicas, en este caso, en el sector rural, a la formación de la juventud o de las nuevas generaciones que se vinculen directamente a la agricultura y la ganadería, o que tengan no haya un despegue un desarraigo de sus pueblos y sigan haciendo sus emprendimientos. Porque las escuelas de ese momento, de esta época del texto que se señala, tienen el huerto escolar. Qué interesante, vea eso. Claro. O sea, era el contacto del niño con el campo. Y una cosa interesante, que una vez que él haya sembrado y cosechado, le guiaban para que él haga su comercialización en la plaza del pueblo. Mire eso. Eso se daba en Uyumbicho, en Tambillo, donde estaban las escuelas anexas y los normales. Capaz de que el niño... Por eso es que, vea, y ahí viene el giro en la historia. Cómo las haciendas que están en decadencia, las haciendas de corte colonial, después pasan a manos de mestizos. Sí, entonces ya no son familias nobles o terratenientes de abolengo en los años 50, sino ya empiezan a haber mestizos. Ahí empiezan familias hasta de corte indígena que desarrollan sus emprendimientos. Claro, y empiezan ellos a acceder a los medios de transporte, a la comercialización de la leche, a la comercialización de las hortalizas, de las papas, y después se convierten en grandes terratenientes. Hay normalistas que sobresalen en esa época, usted los conoce. Los primeros normalistas, dice, que llegaron a Machachi. Y aquí hay alguien que, por ejemplo, está Carlos Benítez, Elina Llanes, Isabel Llanes, vea. Claro. Normalistas, ¿no? Isabel Llanes, que vino ellos son originarios de la Tacunga, pero su papá, el señor Alberto Pazmiño, vino a administrar la hacienda de San Agustín de Valencia, y ya cuando se graduaron en el normal, vino a educar, ¿no? A formar, y tenía una vocación tal que, siendo ella de una familia netamente conservadora, porque ellos fueron los constructores de la iglesia de allá de Albací, o los que trajeron a la Virgen que es patrona de allá. Pero ella toma la decisión de que haya una escuela para las niñas pobres fiscal. Y ahí es lo que nace la Isabel Llanes. Y ahí nace toda esa escuela. Isabel Llanes, que ahora ya lleva su nombre. Ya no está con su nombre, pues está ahora. Claro, esa es una de las cosas que a mí también me ha preocupado, cómo se puede cambiar el nombre de la escuela de ella. Claro. Más que nada, ella se pertenece a la identidad netamente de acá. Eso es netamente. Ella entregó su fortuna, entregó su vida. A cambio del apoyo de la enfermedad murió, y claro,
debía reconocerse, sea lo que sea, debía reconocerse. O sea, parece que ahí la historia no tuvo véalo, su privilegio. Claro, porque prácticamente, no solo ella, las dos hermanas, Clemencia y Mercedes Angélica, igual, siguen donando sus propiedades para que prevalezca la escuela Isabel Yáñez. Qué pena, lamentablemente, pues, ahí solamente queda el recuerdo de la historia de estas grandes normalistas que estuvo Machachi, que sin ser de aquí, sin embargo, como dice Antonio, dieron su vida y dieron su riqueza en apoyo a la educación. Es que esas educadoras, entendemos entonces de mística. Antoñito, yo le quiero agradecer mucho de corazón porque realmente así se debe contar la historia. Muchas gracias, muy amable. Mensaje tal vez final sobre el 11 de noviembre, por favor, a los jóvenes, a estos niños, tengan la fineza. Bueno, llamo a que le dediquen un poco a los libros, a revisar la historia, a recorrer nuestro terruño. Recorran lo que es Aloa, donde estuvo la fortaleza de los españoles, Jalupana, Tambillo, aquí en Machachi, a conversar un poco cómo eran los desfiles antes, cómo inclusive las escuelas recreaban el ejército de los españoles y el ejército de los independentistas. O sea, hacía esas dramatizaciones. Sí, claro, los desfiles se hacía con esa evocación, con caballería de los españoles y con los peones de a pie. Entonces, para no perder ese sentido, eso nos falta un poco el civismo, un poco que el pecho se nos hinche, ¿no? Porque se nos hinche, más que nada, no solo es del recuerdo, el pasado de la historia, seguir buscando la libertad. Correcto. Qué lindo cierre, ¿ah? Imagínense, cierre de oro, la palabra libertad, es la que tenemos que dar espacio. Muy bien, pues vamos a terminar con lo que hacemos cada semana sobre el rescate del ganador de la semana. Vamos a ver quién ganó la semana. Antoñito, medalla de oro. ¿Quién ganó en esta vez? Yo considero que con esta gesta libertaria del 11 de noviembre gana la libertad de cada uno de nosotros. Gana la vida de todos los que conformamos y vivimos felices en esta bella comunidad del Cantón Mejía. Ganan el sentido de nuestros sueños, porque todos tenemos sueños que nos ayudan a que nuestra vida tenga sentido. Solo así será posible tener y ejercer la profesión que siempre hemos soñado, a formar nuestra propia familia y a ver con libertad crecer a nuestros hijos. Sin libertad no tendríamos ilusiones por las que vivir. Todo nos daría igual. Nuestra vida sería gris y triste y no tendríamos motivos para luchar. Por eso eduquémonos con valentía, con libertad, con respeto, para comenzar a construir nuestro nuevo Machachi, un lugar con esperanza de que podamos convivir en verdadera hermandad. ¿Sí? La libertad es la ganadora de esta semana. Ahora veamos quién pierde, quién se llevó lamentablemente la medalla de cartón. Yo creo que lamentablemente en ciertos momentos como que nos gana la esclavitud. Esclavitud a que nos den pensando, a que nos den haciendo las cosas, cuando nosotros por decisión propia las podemos hacer, a que nos invadan modelismos y novelerías intrascendentes que llegan con facilidad de otras culturas y que alteran nuestras bellas y tradiciones costumbres. Seamos seres humanos capaces de construir nuestra propia identidad. Dejemos a un lado el miedo a ser diferentes, a vivir con respeto, con humildad y en especial a aprender a convivir con los demás. Es que ese debe ser el nuevo Machachi, ese debe ser el nuevo Cantón Mejía. Muchísimas gracias, estimados televidentes, que Dios les bendiga, que tengan unos 8 días muy hermosos y nos volveremos a ver la próxima semana. Y no se olviden, hagan el bien sin mirar a quién. Muy buenas noches. Gracias, Antoñito, muy amable.